¿Cuánto le dan gracias al Señor por estar en este lugar? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 12 de Daniel. El día de hoy, con la misericordia, la fidelidad de nuestro buen Dios, estamos acabando este libro que ha sido, es y será de gran bendición para los creyentes que realmente lo comienzan a estudiar y a buscar lo que Dios habla a través de él. Es un gran libro que Dios ha permitido que podamos estudiar, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder ir desarrollando, de acuerdo a lo que vamos oyendo tu palabra, la fe, Señor. Esa fe que tiene que ser inconmovible, Señor, porque ese es el plan que tú tienes para con nosotros, que la fe que tú nos das, Señor amado, está llamada a ser inconmovible, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Háblanos, Señor, así como pudiste tú administrar y hablar a tu hijo Daniel, que perseveró hasta el fin, Señor. Y así la palabra de Dios, Daniel capítulo 12, versículo 5. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie. El uno estaba al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Tomen asiento, hermano. El libro de Daniel es un libro que, si realmente lo estudiamos y meditamos en él, nos va a retar. Nos reta realmente a seguir siendo verdaderos cristianos. Nos va a retar Dios a confrontarnos con Él, ¿no? Los primeros 6 capítulos prácticamente son testimonios y ya también hay manifestaciones de lo que va a pasar hacia el futuro, ¿no? Y del 7 hacia adelante ya son cosas específicas de las profecías que se han ido cumpliendo y se van a volver a cumplir algunas de ellas, ¿no? A veces las profecías de Dios se cumplen una parte y después terminan ya de cumplirse al final de los tiempos, ¿no? Y en este caso de Daniel, las unidades del capítulo 10, 11 y 12 es una sola unidad, ¿no? Debería haber estado todo junto y no haber sido dividido, ¿no? Si se hubiese dividido, llegaría solamente hasta el versículo 12:4, ¿no? Porque en el 4 dice, 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces aquí ya está culminando, ¿no? este libro profético, y se ha demostrado, ¿no?, a través de la historia el cumplimiento exacto de lo que Dios a través de Daniel profetizó.
¿no? Lo que Dios a través de Daniel profetizó ha sido uno de los libros, es de uno de los libros más que el mundo incrédulo o algunos teólogos liberales cuestionan, ¿no? Por la exactitud de las cosas, cómo se han ido cumpliendo. Pero aquí está hablando del tiempo del fin, ¿no? De las cosas finales ya. En el versículo, la semana pasada se habló, el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí se está hablando de la resurrección. Este es uno de los pocos libros que habla así concisamente y precisamente de la resurrección, de que va a haber una resurrección, ¿no? Las personas que han muerto en Cristo Jesús y las personas que han muerto sin Cristo Jesús van a ser, un día, van a ser resucitadas, ¿no? Unos van a ser para vida eterna ya totalmente y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para que ya su relación con Dios va a ser cortada totalmente, porque la muerte eterna es la separación de Dios de los seres humanos, ¿no? La muerte eterna en realidad es la separación de Dios, que ya la manifestación de Dios no se va a dar bajo ningún aspecto, bajo ninguna forma. Va a haber un total silencio, un alejamiento total de Dios con respecto a ese grupo de personas que va a ser la gran mayoría de los que han existido desde que Adán y Eva fueron creados por Dios, ¿no? hasta el día en que se consuma todo. Entonces va a haber un lugar muy amplio que se llama el lago de fuego, donde las personas que mueren sin Cristo estarán ahí, como dicen, vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Y lo importante es que Dios quiere que tú y yo entendamos, ¿no? Entendamos la palabra de Dios y que Dios nos va a usar como instrumentos de bendición, de ser sal y luz, y también y que uno de los planes de Dios es enseñar la justicia. Pero aquí no se habla de justicia que el hombre entiende, ¿no? Se habla de la salvación, porque lo que el hombre realmente necesita es la justicia de Dios, que se le aplique la justicia de Dios para ser salvo, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿no? Entonces, una de las cosas que el cristiano siempre tiene que proclamar es la justicia. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos habla, ¿no? de la justicia, de la perspectiva de Dios, dice, ¿no? Porque el pecado nos aleja de Dios y por causa de la justicia de Dios. Y también por causa de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, Dios nos acerca a Él por medio de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo se revela? La justicia, ¿no es cierto? Y ese es uno de los grandes temas. A través de toda la historia de la humanidad, amado hermano, el gran problema del ser humano ha sido el pecado. Y si no ha solucionado su pecado, el problema de su pecado con Dios, ya está entendido, ¿no? De que esa persona tiene la perdición eterna. En cambio, los entendidos, los que realmente conocen al Señor, van a tener la perpetua eternidad con Dios, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿no? Uno de los sueños del ser humano es de que cuando la ciencia aumente, el hombre pueda tener más tranquilidad, más paz, más sosiego, ¿no? Pero pasa todo lo contrario, ¿no? Cuanto más el hombre se ha desarrollado, más confusión ha habido, más vergüenza ha habido, ¿no? En el hombre que no tiene a Dios, en el hombre que actúa impíamente, el hombre que está lejos de Dios. Porque muchas veces el hombre se osa o se atreve realmente a dejar a Dios y negar a Dios por causa del poco conocimiento que adquiere, porque ellos creen que adquieren mucho conocimiento, pero en realidad los hombres, la ciencia aumenta, pero no aumenta jamás bajo la dimensión, bajo la perspectiva de Dios, y esa persona no está bajo la cobertura de Dios, ¿no? Muchos descubrimientos, por ejemplo, un día estuve viendo con mi esposa una serie de Steven Spielberg
sobre cómo los indios, ¿no?, en Estados Unidos comenzaron a desarrollarse, ¿no? Y uno de ellos, para el invento que ellos, de acuerdo a lo que ellos veían, había ahí un pseudo profeta. Entonces lo que ellos miraron, ese pseudo profeta vio que algo redondo se iba a desarrollar, ¿no? Algo redondo. Y no le creían, ¿no?, y no entendían. Pero ese algo redondo era la rueda, pues, ¿no? Cuando se inventó la rueda, ¿no?, la rueda ayudó eso fue un despegue para la humanidad increíble, ¿no? Entonces con eso se usó muchas cosas. Algo que no se usaba en Estados Unidos, ¿no?, en el tiempo de los indios, cuando todavía recién estaban entrando los que lo vinieron de Inglaterra. Para ellos y trajeron la rueda, para ellos fue un cambio total. Pero el día de hoy, pues hermano, la rueda, el día de hoy se está haciendo ya algo a futuro que con el tiempo ni rueda se va a usar para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Ya están pensando en hacer agentes de movilidad de otro tipo. Entonces, lo que los hombres hacen va decayendo, y ahora en este tiempo, ¿no? Entonces, acá dice, y yo, Daniel, miré, ¿no? Y yo, Daniel, dice, ¿no? Se pone en primera persona. He aquí otros dos que estaban de pie, el uno al lado del río y el otro al lado del río, al otro lado del río. ¿Por qué? Porque aquí, en el 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe de parte de los hijos del pueblo, ¿no? Pero acá, de un momento a otro, está ya, el Señor le ha dicho, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Como diciendo, hasta aquí ya no hay más revelación, hasta aquí quedan las cosas, ¿no? Pero él va a mirar, de un momento a otro aparece en el río Tigris, ¿no?, que está en Irak, dos personajes, y están uno a la ribera del río, los dos, ¿no? Y dijo uno, el 6, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, uno era un ángel y el otro era el Señor Jesucristo, porque el que estaba vestido de lino y de lino fino era el Señor Jesús que estaba ahí. Jesús en el Antiguo Testamento siempre se va a presentar como el ángel de Jehová, se va a presentar de una manera como ángel, ¿no? Y se le va a reconocer como ángel, pero en realidad es el Señor Jesucristo. Y aquí está Él, ¿no? Él está ahí, y el ángel que no es el Señor Jesucristo le pregunta, ¿no?, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Es decir, ¿cuándo será el fin de estas cosas, de estas tribulaciones, de estas pruebas que están pasando, ¿no? Porque lo que está pasando en ese momento son las grandes pruebas que están sucediendo, la manifestación del anticristo con su gobierno se está manifestando, porque Antíoco Epifanes fue un tipo del anticristo, no fue el anticristo. El anticristo se va a levantar, ¿me entiendes? Se va a levantar contra Dios, contra el pueblo de Dios, y va a atacar precisamente al pueblo de Dios. Y este ángel está asombrado de las cosas que están pasando. A veces, ¿no?, una de las características de los ángeles es el ver con atención el desarrollo de las cosas que están sucediendo con la humanidad, de lo que Dios está haciendo en la humanidad, y ellos están mirando atentamente. Los ángeles no son indiferentes al mover de Dios en toda la existencia, y en especial al mover de Dios en la humanidad y de una manera particular en la iglesia o en el pueblo de Dios. Los ángeles están mirando y ellos están viendo. Pedro dice que aún ellos anhelan predicar el evangelio, pero a ellos no se les ha dado ese privilegio de poder predicar el evangelio. Los ángeles están más preocupados que nosotros, los seres humanos o los hijos de Dios, que nosotros mismos, hermano. Ellos están pendientes. Por eso que la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo acabará todas estas pruebas, todas estas tribulaciones que están viniendo sobre el pueblo de Dios, ¿no? Sobre el pueblo de Dios. Y oí al varón vestido de lino, que es el Señor Jesucristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, es decir, el cual alzó su mano derecha y sus brazos, ¿no?, su brazo derecho y su brazo izquierdo al cielo.
El Señor Jesús, ¿no? El Señor, el Cristo de la gloria, va a alzar sus brazos y va a jurar, dice, juro, por el que vive por los siglos, que será, mire, Él va a jurar por lo que va a decir. Dios mismo va a jurar. En Deuteronomio 32, 40, el Señor está hablando a través de Moisés, ¿no? El Señor está hablando a través de Moisés, Dios le da un cántico a Moisés y Él va a decir las mismas palabras casi. Vamos a ver del versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Mira lo que está afirmando. Primero dice, yo soy Jehová. No hay dioses conmigo, es decir, yo soy todo suficiente. Yo hago morir y yo hago vivir. Dios da la vida, Dios quita la vida. Yo hiero, si yo hiero, yo voy a sanar. No hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, yo vivo para siempre. ¿No? ¿Usted no ha visto cuando en estos días los ministros van y juran, alzan su mano, ¿no es cierto? Y juran, ¿no? Juran, algunos hasta ahora por lo menos todavía tienen algunos trasfondo cristiano católico y juran, ¿no? Por Dios, cumplir con todo eso. Y aquí el que está hablando también es Dios a través de Moisés. Dice que Dios mismo jura por sí mismo. Es decir, lo que él está afirmando, eso es. Y nadie lo va a impedir, nadie. Por eso que está afirmando en el versículo 39 cosas tan radicales, cosas tan fuertes, ¿no? Y acá también es lo mismo que está diciendo. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Este es uno de los grandes temas que hay en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, pero más que todo en el libro de Daniel. Algunos han llegado a decir que es 1 año, 2 años y la mitad de 1 año, 3 años y medio. Y tienen toda una explicación sobre ello, ¿no? Pero en realidad esto no se sabe, hermano. ¿Por qué? Porque el versículo 4 que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. El Señor lo coloca después, como diciendo, ya la profecía está dada, ya no voy a aumentar a esa profecía. Aquí Él está aclarando algunas cosas, pero muchos cristianos o muchos creyentes a través de la historia han tratado de interpretar esto, amado hermano. ¿No? Y tienen todo un tema y sobre ese tema trabajan. Pero realmente hay cosas en la palabra de Dios que son misterios. Deuteronomio 29, ¿no? El Señor a través de Moisés nos va a hablar, amado hermano, que hay misterios que les corresponden a Dios y que nosotros no estamos llamados, amado hermano, a estar buscando que solucionar ese misterio, que encontrar una respuesta a ese misterio, porque ya está cerrado, ya Dios no lo va a dar, amado hermano. 29 dice, y las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Cuándo lo vamos a saber lo que está diciendo aquí del tiempo, tiempos, medio tiempo? ¿Cuándo? Cuando las personas que estén en ese momento, en la etapa de la historia de la humanidad, ahí ellos son los que van a entender. ¿Entiende? No nosotros. O puede ser que también puede ser nosotros, amado hermano, porque puede pasar esto en este momento, ¿no? Puede comenzar ya la manifestación del anticristo, la manifestación no personal todavía de él, pero ya se va a ver que las cosas se comienzan a mover y hay a través de todo el mundo, comenzamos a ver y a mirar que
que la manifestación del poder del anticristo se está dando y que Dios lo está permitiendo, porque para que el anticristo o las manifestaciones antes de la manifestación real del anticristo se dé, Dios va a comenzar a permitirlo, ¿me entiende? Porque una de las cosas que tenemos que entender y comprender todo momento que Dios es soberano, absolutamente, hermano. Satanás, que yo lo reprenda, jamás de los jamás va a hacer algo si Dios no se lo permite. Él no puede hacer nada de nada si Dios no se lo permite. ¿Me entiendes? Por eso que el mismo Señor Jesús dice, no teman aquel a quien que hay que temer es aquel que tiene el poder para mandarnos ¿a dónde? Al infierno. Es Dios, hermano. ¿Quién manda al infierno? Satanás no manda a nadie, hermano. Dios puede permitir que Él use a una persona y te maten a través de esa persona, pero Él tiene que pedirle permiso a Dios, si tú eres un hijo de Dios. Hasta una persona no cristiana, Él tiene que pedirle permiso. ¿Entiende? Por eso es importante que entendamos que los secretos de Dios le pertenecen a Él. Pero las cosas reveladas son para nosotros. Lo que tenemos que preocupar nosotros es de las cosas que Dios ha revelado en su palabra y Él quiere que entendamos, que Él quiere que comprendamos, porque eso nos va a afirmar en la fe. Dice, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda esta palabra y esta ley. Porque si Dios la ha revelado, por ejemplo, cuando Jesús habla de las parábolas, dice, Él las daba, Señor, explícanos. Y Él va a decir, esta explicación solamente es para ustedes. ¿Para quién? Para los hijos del reino. Le da la explicación de las parábolas, ¿no? De la parábola del sembrador, que es el modelo. Y en base a ese principio, Él va a dar parábolas, pero a quienes pueden revelar y entender y aplicarlas a su vida, son a los cristianos. Yo sé que hay una corriente y fuerte, ¿no? De que el anticristo va a haber una semana y que la semana son 7 años y que Él va a venir a la mitad de la semana, en el año 3 y medio y de ahí para adelante. Pero eso no si tú lo miras, vamos con sinceridad delante de Dios, no lo dice aquí. No lo dice, ¿me entiendes? Habla de 1260 días, habla después de 1290 días, después habla de 1335 días, y ahí es donde se pone la cosa más difícil de entender todavía. ¿Por qué aumenta 30 días? ¿Por qué aumenta 75 días? Y ahí la mayoría no puede entender, hermano, es el versículo 12 y 13, por ejemplo. Porque si yo me atrevo a decir, ya esto es así, entonces ahora explícame lo que dice el 12 y el 13. Yo he escuchado a un judío que tiene una explicación interesante, pero no me convence. ¿Me entiende? Una interesante es esto de 30 días, que es símbolo de la muerte, que 30 días se guarda luto y se entierra la gente, y que 75 días es después del Yom Kippur para el día de la dedicación, ¿no? Entonces ahí se habla del reino milenial. Entonces, como que comenzamos nosotros a poner la palabra, nosotros los seres, no los hijos de Dios, a ponerles cosas cuando no hay algo que está ahí abierto, amado hermano. ¿No? Que Jesús va a venir a levantar a su iglesia, va a venir, amado hermano. Eso nadie lo va a quitar. Eso es verdad. ¿Cuándo? Él ha dicho bien claro. Del día y la hora, nadie sabe. Solo mi Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no lo saben. El Dios Trino lo sabe. Pero Jesús en su humanidad, Él no podía decirlo, ¿me entiende? Él estuvo como hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero Él no se manifestó como Dios cuando vino a la tierra. ¿Me entiende? Él vino en la semejanza de hombre. Entonces Él también estuvo limitado a decir cuándo vendría el Padre por segunda vez. Perdón, el Hijo por segunda vez. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que ha surgido a través de toda la historia, y eso ha originado que a veces hayan hasta sectas, hermano. Han habido movimientos que han puesto hasta fecha. Tal día, tal hora va a venir. Y han estado esperando y no pasó nada. Hay gente que aún han llevado hasta una corriente terrible en, ¿cómo se llama este país al costado de Venezuela? Guyana, ¿no? Un grupo de un pseudo cristiano, porque era toda una depravación lo que hacían ahí. Llevó un grupo, hermano,
más de 1000 personas a Guyana y él decía que en tal fecha venía el Señor y no vino. Y después él mandó y él mismo, si no me equivoco, se suicidó, hermano. Hizo tomar una cosa y se mataron. Eso fue algo terrible, ese fue un escándalo a nivel mundial terrible. Todo esto por querer ponerle fechas a las cosas de Dios, hermano. ¿Sabe por qué Dios no pone fecha? Y aquí el Señor lo va a explicar. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, el pueblo de Dios, aquí no habla del pueblo judío, aquí habla del pueblo de Dios, va a tener un momento muy difícil, hermano. Si con Antíoco Epifanes fue terrible, todo lo que hizo, si los judíos con Hitler pasaron cosas terribles, lo que va a hacer el anticristo, porque Dios se lo va a permitir, eso no va a ser nada en comparación a lo que va a hacer el anticristo. Su poder va a ser mundial. ¿Me entiende? No va a ser en un localizado. Hitler lo hizo en Europa, en los países que Alemania tomó. Antíoco Epifanes lo hizo en Jerusalén y en la tierra prometida. Pero este anticristo su gobierno va a ser a nivel mundial. Entonces el ataque contra la iglesia, contra los hijos de Dios y contra la misma humanidad en algunos casos va a ser terrible. Pero aquí está diciendo bien claro, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando dice todas estas cosas serán cumplidas, es decir que el Señor va a actuar y va a decir hasta aquí nomás. ¿Me entiende? Algunos dicen, y es muy probable que sea eso, que el tiempo es que se va a ver la manifestación del anticristo y la persecución, la muerte, los cristianos y parte de la humanidad va a sufrir mucho, y cuando ya creen que va a acabar, se va a levantar aún más fuerte todavía. Pues de tiempos y tiempos. Es decir, va a ser más terrible todavía. De un momento a otro como que ya baja y se levanta, pero ya como hizo Antíoco Epifanes, ¿no? Llegó a Jerusalén, primero lo sedujo y hizo unas cuantas cosas, pero en el segundo ataque, amado hermano, Antíoco Epifanes mató un montón de gente. Es decir, 80.000 personas en Jerusalén. Imagínate usted, 80.000 personas muertas, con un ejército poderoso, un ejército que él había enviado, que él dirigía para derrotar al reino del sur, que estaba en Alejandría, que estaba en Egipto, en la zona de Egipto. Ese ejército, que era para combatir con miles de soldados, lo usó. Ese ejército lo usó para destruir Jerusalén, es decir, para destruir y matar y derramar sangre. Y cuando ya parece que va a acabar nuevamente, se levanta otro medio tiempo y de un momento a otro lo que se cree es que aparecerá nuestro Dios, que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Acá está diciendo que el espíritu del anticristo ya está, hermano. Y en estos días lo estamos viendo. En estos días de la humanidad se está viendo como nunca la manifestación del anticristo. Lo de Afganistán, por ejemplo, es una manifestación del anticristo. Porque los talibanes y toda esa gente odian al cristianismo, hermano. Ellos persiguen al cristianismo y están persiguiendo y matando el día de hoy cristianos. En Afganistán, en la China, en los países musulmanes, en muchos lugares. Ese es el espíritu del anticristo. Pero no es el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire lo que dice Pablo, que tendrá gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Es decir, el Señor lo va a destruir. El Señor lo va a destruir. Y aquí es lo que está diciendo el versículo 8. ¿Cuándo? No sé. Pero sí sé que lo que aquí dice Daniel, y aquellos que han estado atentos con este libro, lo que se ha cumplido en el 11, y así con detalle, hermano, eso es increíble lo que hay aquí. El Señor ha hecho que lo que escribió en Daniel 11 con Antíoco Epifanes se cumpla de tal manera que tengamos la seguridad de lo que está diciendo aquí va a pasar. Y yo, el 8, y yo oí, mas no entendí, dice, mira lo que dice la sinceridad de Daniel. Y yo también digo lo mismo. No entiendo, hermano. Si tú entiendes, no hay problema, nos puedes dar el entendimiento de hacerlo. Pero aquí Daniel, hermano, tenía más de 80 años y era un hombre que Dios le había revelado cosas tremendas. Y él, ¿te imaginas que Dios le dio la revelación del sueño de Nabucodonosor y la interpretación? Era un hombre que estaba en el secreto de Dios, que conocía a Dios, que amaba a Dios y era intachable, íntegro. Y él dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Aquí debería decir, ¿cuál es el propósito de estas cosas? Ahí pongan, en lugar de decir fin, ¿cuál es el propósito de estas cosas, de lo que estamos viendo? De lo que tú me has hecho mirar, porque Daniel veía lo que estaba pasando, hermano. Eso era tremendo. El profeta, Dios le mostraba las cosas. Y Daniel estaba en una crisis profunda, porque él veía en esa visión el sufrimiento del pueblo de Dios, de todo lo que el anticristo estaba haciendo. Él respondió, anda. Mire, esta es la última palabra que ya en el versículo 8 Daniel pronuncia en el libro de Daniel. Ya no vuelve a hablar más ya. Y el Señor Jesucristo le responde, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los persas, ¿no?, tenían la costumbre de que había algo, un libro, se acababa el libro y ellos agarraban y lo sellaban, lo cerraban y lo sellaban. No es que literalmente se cerraba así, ¿no?, y lo tenían un sello, no. Lo que significaba esto es que ya no se agregaba más al libro. Ese libro estaba ahí, pero nadie, o los libros que ellos escribían estaban ahí, pero nadie podía ni quitar ni aumentar lo que estaba escrito. ¿Entienden? Lo que le está diciendo aquí el Señor, diciéndole, mira, esa profecía que yo te he dado, todas las profecías que yo te he dado, ya están cerradas, están selladas, ya no más profecía, ya no más se va a añadir a ello. Entonces, si tú y yo entendemos esto y comprendemos que lo que está diciendo en el versículo 2, que algún día vamos a dormir en el polvo de la tierra, es decir, que vamos a volver, vamos a morir y nos vamos a desintegrar y vamos a volver a ser polvo, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué les parece eso? ¿Cree que será verdad? Bueno, yo he ido a cementerios antiguos, ¿no? Si tú viajas, y a veces por curiosidad o algo ha pasado, creo que he ido a cementerios a enterrar a alguien, entonces tú miras y encuentras cementerios que tienen 80, 60 años, 90 años, ¿no? Y tú miras y a veces ha habido un temblor o algo ha pasado y tú miras de costado y ahí ves los cajones, y a veces hasta cajones abiertos, y cuando tú miras adentro, ni huesos hay allá. Hay polvo. Hay polvo, hermano. Si a un Cristo demorara en venir 100 años, 300 años, ninguno de los que está aquí vamos a estar vivos, hermano. Todos vamos a estar hechos polvo. Pero acá dice que Dios le volverá a dar vida a esos polvos. Lo volverá a dar, ¿para qué? Para llevarlo, si son cristianos, para darle conforme a sus obras.
Porque los cristianos Dios nos va a dar, después de que somos salvos, tenemos que orar por la salvación. Y para los que no son, para perpetua confusión y vergüenza. Es decir, para la muerte eterna. Entonces acá dice, entonces en el 9 dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo, porque se van a cumplir, le está diciendo, se van a cumplir. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Si tú sabes esta verdad, tú debes seguir viviendo como vives actualmente si no estás en orden con Dios. Si no estás viviendo en santidad, en el temor a Dios y pecas contra Dios, cuando quieres busca de Dios, cuando no quieres no buscas, y ahora en este tiempo ni lees la Biblia, ni estudias, ni te interesa, bueno, yo vengo los sábados, yo soy cristiano, pero... Bueno, pero algunos vienen sin Biblia. Y no, ni siquiera en su casa la leen. ¿Para qué ha servido el libro de Daniel? ¿Para saber la historia de Daniel nada más? No, hermano. Daniel está escribiendo y se cree que Daniel tiene más de 70 años de convertido en un verdadero y auténtico hijo de Dios. Porque él llega a Babilonia siendo un adolescente y lo mínimo que puede haber tenido Daniel es 14, 15 años. Pero ya convertido. Porque la forma como lo trasladaban era humillante. Los babilonios trataban de humillar a las personas lo más que podían para hacerlos volver, para que se vuelvan hacia ellos y se sometieran. Los humillaban. ¿Te imaginas? Según Isaías, los hacían andar hasta semidesnudos. ¿No? Los avergonzaban, por todos los medios trataban de llevarlos a convertirse, a que sean como ellos, como los caldeos, ¿no? Pero estos jóvenes, hermanos, nunca, Daniel es la demostración real de que esta palabra, que está cerrada y sellada, y que ya no necesita ni quitar ni aumentar, sino que vivirla conforme a ella, funciona, amado hermano. Daniel, no sabemos de qué edad se convirtió, pero Daniel siendo adolescente, siendo joven, siendo adulto y siendo anciano, se mantuvo como un verdadero y auténtico hijo de Dios. Tú miras Daniel y nunca vas a encontrar una falla de Daniel, hermano. No es perfecto Daniel por ese caso. No es perfecto. Pero encontramos sí la fidelidad, lo que él dijo en el capítulo, y Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Tú estás dispuesto a vivir esa vida? Saber que este libro está sellado y cerrado y que esto funciona y que esto es lo más seguro de toda tu vida, después de tu salvación y conversión, esto es lo que nos va a llevar con el poder del Espíritu Santo a permanecer y ir hacia adelante en las cosas de Dios. Definitivamente Daniel escribió este libro. Él va a recibir esto. Muchos serán limpios. Lo que acá está diciendo Dios a través de Daniel es: si tú te has apartado de los caminos de Dios, ven a Cristo para que Él te limpie con su sangre santa y preciosa, previo arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Me entiendes? Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos para vivir en santidad. Cada uno sabe el pecado que tiene, amado hermano. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que no te hace buscar a Dios? ¿Qué es lo que tiene más valor para ti que Dios? Pero si tú eres alguien que ama a Dios y para ti Dios está en el primer lugar, gloria a Dios por ello. Sigue adelante, amado hermano, porque el Señor un día te limpió, te ha emblanquecido, te ha santificado con la sangre de Cristo, que Él nos ha quitado todo pecado, y eres un santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es más fácil, hermano? Hermano, a nadie se necesita enseñar cómo pecar. Todos nacen con una naturaleza de pecar.
lo más fácil es pecar. Por eso que para no pecar contra Dios tenemos que ser limpiados por Dios. Pero la única forma en que Dios nos puede limpiar es a través de su muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él nos ha sustituido, donde quien debía haber muerto éramos nosotros, quien debía haber pagado por nuestros pecados éramos nosotros mismos, pero Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó, a Él se le imputó todos nuestros pecados. Y cuando tú crees eso en verdad y arrepentido confiesas tus pecados y lo crees sinceramente, Dios nos limpia con su sangre. Y no solamente nos limpia, nos pone blancos, santos, santificados. Y lo más tremendo es purificados. ¿Daniel fue purificado o no fue purificado? ¿Cuántas veces Daniel fue purificado? Muchas veces, amado hermano. Tú sabes que fue fácil para él cuando el rey Nabucodonosor había ordenado que todos los que tenían, eran sabios, tenían que morir porque no le habían ni siquiera, no habían revelado el sueño del rey ni la interpretación. ¿Tú crees que eso no fue una prueba para Daniel y sus amigos? Sí fue una prueba, hermano. Nosotros lo leemos, qué chévere, ¿no, hermano? Ahí estaba la vida y la muerte, estaba ahí. Él creía que Dios le iba a revelar el sueño y le iba a interpretar el sueño. Él tenía fe, pero ¿tendrían fe los mismos compañeros de él? Pero llegar hasta ese momento en que el Señor te da el sueño y la revelación es todo un tema, amado hermano. Es una hora de purificación, de purificarse delante de Dios, de ser refinados, porque es una prueba de fuego. Tu vida está en peligro. Cuando fue metido en el pozo de los leones, antes de ser metido, oye, no, mejor ya no, hoy día, este mes no voy, hablo con el Señor, le digo, Señor, este mes, tranquilo, no voy a orar nada, pero no voy a orar a nadie, me quedo sentadito y no pasa nada. No, él se puso a orar y oraba con dirección a Jerusalén. Y abría las ventanas y seguro que oraba en voz alta. Fue purificado. Cada cambio de gobierno, ¿no? Había guerras, porque había guerra, hermano, para tomar el otro poder, el otro rey que lo sacaba. Había una guerra. Ahí estaba Daniel. También su vida estaba en peligro. También era purificado. Las pruebas lo iban purificando, lo iban haciendo más limpio y más emblanquecido. Es decir, podía tener más comunión con Dios, más intimidad con Dios. Bueno, estamos viviendo, hermano, aún todavía seguimos viviendo tiempos de gloria, hermano, humana. Cuando tú miras la historia, no sé si ustedes leen la historia, ¿no? Nosotros hemos vivido, hermano, de verdad, cosas increíbles en este tiempo, aún antes de la pandemia. Tan normal que ya nos parecía que debía de ser así y debía de ser así. Bueno, aún nosotros aquí en el Perú, en Lima, en el Perú especialmente. Mira, ayer o antes de ayer ha habido una lluvia torrencial de 1 hora nada más en Nueva York. 1 hora ha llovido, pero terriblemente. Las calles se han llenado, el metro se ha llenado. Y así está lloviendo increíblemente en varias partes del mundo. Ha entrado ese huracán que ha matado cerca de 50 personas o más de 50 personas. No mucho, no como el Katrina que mató miles. Porque obligaron a la gente a salir de su casa y a meterse a los refugios. Los que han muerto han sido porque no han querido ir a los refugios. Pero este huracán ha sido más terrible que el Katrina. El destrozo ha sido terrible. 20 millones de personas. Muchos han quedado sin casas, hermano. No sé si han visto ustedes la foto. Las casas llenas, inundadas, las camas, los muebles, todo flotando. Todo han perdido. Acá, hermano, llueve apenita o está haciendo este frío. ¡Ay, qué terrible este frío! Hermano, este frío no es nada, hermano.
Vayamos a Puno, ahí hace frío, hermano. Vayamos a las alturas del Perú, donde hay gente que vive, hermano, no tiene ni calefacción. Nosotros estamos viviendo, hermano, aún cosas, pero no somos a veces muy mal agradecidos de Dios. Yo no sé hasta dónde, hasta cuándo Dios va a permitir esto que nos pase, amado hermano, pero puede ser, si nosotros seguimos en la condición, si no nos arrepentimos, si no entendemos esto, que este libro está sellado, está cerrado, y que tenemos que meternos en este libro de la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos haga entender su palabra, como lo hacía Daniel. Daniel leía la Biblia, de ahí leía al profeta Jeremías. Uy, ya se cumplen los 70 años. Pero el profeta Jeremías dijo, 70 años, ya vienen los 70 años. Y él comenzó a orar para que Dios le respondiera. Y esa fue la respuesta, capítulo 10, 11, 12. Es respuesta a esa oración que Daniel hace, porque él leía las Escrituras. La leemos realmente, la memorizamos, es parte de nuestra vida, es fundamental para nuestra vida. A veces ni Biblia tenemos, hermano, a veces tenemos una Biblia del día que nos convertimos, pero hoy olvídate, la zapatilla que tienes de marca, hermano. La ropa que tienes de marca, todo es de marca. Lo único que nos falta a veces es que si el anticristo nos marque como el 666, ¿no? Porque todos tenemos de marca. Uno va a querer la marca del 666, ¿no? Porque ya no, si no conoces la palabra, de hecho vas a ser un candidato. ¿No? Hermano, esto no es cosa de juego. Entonces, hermano, tenemos que amar a Dios. Si tú amas a Dios y te amas con pasión, el Señor quiere aún que te limpies más en su sangre, creyendo en la muerte de Cristo Jesús, entendiendo cada vez más que una vida de negación, de sacrificio, de entrega, una vida que nos va a ver más santa. Y aún el Señor nos va a purificar. Aún el cristiano que más vive cerca de Dios va a ser más probado todavía. Somos probados, hermano. Dice, los impíos procederán impíamente. Lo estamos viendo el día de hoy. Y ninguno de los impíos se entenderá, ¿no? La gente está tan terrible que el otro día, creo el día miércoles, ha habido un juicio, ¿no? Por Zoom. El detenido estaba en la cárcel. Y el juez le estaba hablando y un momento le dice, te voy a matar, le dice él. La gente, loca, hermano. Una jueza, no sé qué, Dios permita que no haya sido por dinero, que se ha equivocado de repente. Pero si ha sido por dinero, olvídate, Dios, hermano, va a trabajar con esa vida. A un hombre había abusado de una joven adolescente, hermano, y estaba preso. Y la jueza le dio libertad. Y ese hombre ha ido a buscar a la adolescente, la ha secuestrado, la ha tenido más de una semana y después la ha matado. Y cuando dice, no, es que ella quería que yo lo matara, que ella quería morirse. Claro, pues se quería morir con todo lo que estaba haciendo él. Por eso que yo la he matado, decía. Bueno, así cada vez hay más maldad. En este tiempo, hermano, ha habido más abusos sexuales a los niños en los hogares que en toda la etapa, yo pienso, de la humanidad, hermano. Hay muchas familias que el día de hoy tienen tapados, escondidos abusos a niños, a niñas, por los propios familiares, porque son impíos. Así tenga el nombre de cristiano y se llame cristiano, es un hijo del diablo. Jesús dijo, yo los voy a agarrar a esos. Por eso dice, agarren una piedra de molino, átense al cuello una soga y aten la otro lado a la piedra de molino y busquen dónde desaparecerse, porque si ustedes han tocado a esos niños, yo soy el que les voy a juzgar a ustedes. Bueno, Dios está enardecido. Dice que eso está pasando, la maldad, hermano. ¿Qué no hacen los hombres? Crean leyes y leyes y leyes y vemos más maldad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está lleno de pecado y de maldad. Y muchos de nosotros no estamos viviendo a la altura que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. No somos, como dice acá en el 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Tenemos que brillar como luz, como decía Rumi el sábado pasado.
Tenemos que brillar como luz, que hemos tenido un encuentro como cuando bajó Moisés del Monte Santo, su rostro brillaba y la gente lo veía a Moisés y le tenía pavor porque veía a Dios en él, amado hermano. Había estado tanto tiempo con Dios, 80 días había estado Moisés. 40 días subió, bajó, destruyó el becerro que había hecho Aarón y adoraba y volvió a subir 40 días, 80 días estuvo en la presencia de Dios y llegó lleno del poder de Dios, resplandecía. Así Dios quiere que lleguemos, hermano, a tener un encuentro con Dios y donde vayamos, Dios nos va a hacer entender las cosas. Dios nos ama, pero no quiere que haya impiedad en nosotros. Y ninguno de los impíos entenderá, ninguno va a entender las cosas que están pasando, van a estar desesperados, van a correr de aquí para allá, van a ver, no, y no van a entender. En cambio, los entendidos comprenderán, los hijos de Dios comprenderán que Dios, ¿qué está haciendo? Los está purificando, que Dios nos está refinando, amén. El oro, para que sea oro puro, se refina 7 veces, hermano. 7 veces, el oro, la plata. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama ese? Es un aparato y se pone candela. Y lo primero, cuando ya está hirviendo, sale la basura, ¿no? Y eso botan. Otra vez lo dejan enfriar y otro día, al otro día, otra vez, 7 veces. El proverbista dice que 7 veces a veces vamos a ser probados por Dios, hermano, para sacar a veces las cosas inmundas que tenemos o esa amistad que tenemos con el mundo. Si tú tienes más confianza con un no cristiano que con un cristiano, si tú tienes más confianza con una persona, un ser creado que con Dios, somos enemigos de Dios, hermano. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y tú te conviertes en un impío. Eres como un impío. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, ya saben que la abominación desoladora fue lo que Antíoco Epifanes hizo, que dentro del templo de Jerusalén construyó un altar para el dios Zeus, y ahí mandó sacrificar un cerdo. Esta abominación, miren, Dios le va a permitir a los judíos volver a construir el templo. El templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Y el anticristo, para ganarse a los judíos, le va a permitir que presente nuevamente sacrificios. Pero va a llegar un día en que le va a decir, ya no, se acabó, ya no sacrificios. Vamos nuevamente ya quiero ir acabando, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4, porque vosotros mismos sabéis, hermano, es el 2, pero con respecto, segunda de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos se van a reunir con Cristo, amado hermano? Uno nomás, santo Dios. ¿Cuántos se van a reunir con Cristo, amado hermano? Ahí está hablando del encuentro, del rapto, de que Él va a levantar su iglesia. ¿Cuándo será? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, hermano. Cristo viene, amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Anti es en contra o por, es decir, anti es contrario, pero también es alguien que se quiere tomar el lugar. Y el anticristo quiere tomar el lugar de Dios. Acá dice en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Eso va a ser el anticristo en el templo.
Y eso va a durar 1260 días. Pero esos 1260 días, algo va a pasar que supuestamente debería acabar en los 1260 días, pero va a continuar por 30 días más. Por 30 días más va a continuar. Es decir, en todo ese tiempo, y en especial lo que se cree en esos 30 días adicionales, va a imperar más muerte todavía. Y como que ya está acabando, y va a haber 45 días más. Dice, y bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Es decir, van a haber 45 días adicionales a los 30 adicionales más. Pero acá está diciendo el Señor, bienaventurado el que persevera, el que se mantiene, el que espera, el que confía en Dios. Amado hermano, nadie puede ser tocado por el enemigo de las almas si Dios no se lo permite. Aquí hay una promesa de parte de Dios, que las personas que se permanezcan firmes ahí, por eso Pablo dice, perseverar hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pablo también dice en Lucas 6:10, en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Efectivo toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, ¿qué cosa hay? Estad firmes. Estad pues firmes. La firmeza. Y acá está diciendo, bienaventurado el que espera, bienaventurado el que se mantiene firme, bienaventurado el que persevera, bienaventurado el que confía, bienaventurado el que tiene fe, bienaventurado el que guarda fidelidad a Dios. Dios, hermano, podemos ver duros momentos en nuestra vida. Pueden pasar cosas muy fuertes, pero si Dios te va a cubrir, nadie te va a poder tocar, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Sufrirás, tendrás persecuciones, tribulaciones, muchas cosas. Pero tu vida la va a guardar Dios. Tu vida y mi vida le pertenece a Dios. Tu vida y mi vida, si hemos sido limpiados, hemos sido emblanquecidos, hemos sido purificados, como fue Daniel, nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece a Dios y Él se encarga de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Mire la promesa que le dice a nuestro hermano Daniel, y aquí acabamos. Y tú irás hasta el fin. Es decir, tú vas a terminar la carrera, le está diciendo. Como decía Pablo, ¿no? Pablo comenzó la buena carrera y terminó la carrera, amado hermano. Tú irás hasta el fin. Y reposarás, es decir, vas a morir. Físicamente, pero no eternamente. Y reposarás, porque los cristianos, cuando parten de esta tierra, están reposando, ¿no? Dice, y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Qué dice en el 12:3? No, en el 12:2, que Dios lo levantará, ¿no es cierto? En el día de la resurrección, todos los cristianos van a ser levantados, amado hermano, para recibir la heredad, para recibir, ¿qué cosa? La vida eterna totalmente ya, la corona de la vida eterna, ¿no? Y para recibir tu heredad al fin de los días. Como diciendo, el Señor le está diciendo y nos dice a todos, esto va a acabar. Va a llegar un día en que todo esto acabará. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más pruebas, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá tribulaciones, nada de eso, todo eso acabará. Todo eso acabará. A este anciano Daniel, el Señor le da estas palabras. Y también a nosotros, amado hermano. Este libro de Daniel, como dije al comienzo, nos reta, amado hermano,
a ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Y como se ha dicho, este libro está cerrado y sellado. Ya no se puede aumentar ni quitar, es todo suficiente. Como también se dijo, las revelaciones que han dado a nosotros es para entenderla, para resplandecer como luminaria, al entender y a vivir conforme a ello, para cumplirla, para creer en ella y esperar y tener la bendita esperanza que un día Cristo vendrá y nos levantará y estaremos con Él. Una de las cosas que tú y yo, si perseveramos hasta el fin, conoceremos a Daniel. ¿Cuántos quieren conocer a Daniel, amado hermano? ¿Cuántos quieren conocer a Moisés? ¿No quieren conocer? ¿No quieren conocer a Daniel? A este joven, a este niño, adolescente, joven, adulto y anciano, que fue y es y será un modelo de lo que es un verdadero creyente. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por este libro que ha sido de tanta edificación para mi vida. Yo sé que para muchos que han estado siguiendo fielmente, Señor, ha sido, es y será, Señor. Y aún nos retas, Señor, nos retas a través del libro de Daniel a mirar no solamente el presente, sino también el pasado, cuando miramos el libro de Daniel y el libro sagrado, las Sagradas Escrituras, de las cosas que tú has hecho, de las cosas que están ahí, que son para alentarnos, para afirmarnos en la fe, pero también no solamente miramos el pasado, miramos el presente, porque si seguimos el ejemplo, Señor, vivimos como Daniel, vivimos como Jesucristo, siendo semejante a Él, buscando la semejanza, Señor amado, perseveraremos y llegaremos a la meta, Señor, porque un día, si es que tú no vienes antes, vamos a reposar, pero cuando tú vengas, tú nos levantarás para dar la heredad, Señor. Tenemos que creer, así como Daniel creyó, que estas profecías iban a cumplir, Señor amado, y se cumplieron parte de ellas y seguirán cumpliendo, Señor amado, en el futuro. Creemos, Señor, que también nosotros veremos cumplida esta profecía. Por eso tenemos que mirar la profecía para tener la esperanza, esa bendita esperanza que no avergüenza, Señor, esa bendita esperanza, porque la escatología, el estudio del tiempo del fin, está llamado a darnos esperanza, confianza, seguridad, fe, Señor, a toda prueba, Señor. Gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.